Mi intención es mostrarles de qué manera la música se relaciona con el mundo y cómo mediante las relaciones entre sonidos se expresan verdades fundamentales acerca del tejido de la realidad. En mis ejemplos me voy a enfocar en la música de concierto o mal llamada clásica, que es a la que me dedico, la que estudio y la que enseño y la que compongo. No es porque sea mejor ni peor que otras, sino porque tiene ciertas características que la hacen única. En 1972, la NASA lanzó dos sondas, Voyager 1 y 2, para estudiar a los planetas exteriores del Sistema Solar y a sus lunas. Visitó Saturno en 1981 y a Urano en 1986. A ellas les debemos las primeras fotos de alta definición de los anillos de Saturno. Se descubrió también esta tormenta con forma de hexágono en su polo norte y muchas cosas más. La cuestión es que los científicos sabían que pasar cerca de esos planetas iba a acelerar a las sondas tremendamente e iban a escapar del sistema solar y emprender un viaje de aproximadamente 80.000 años en dirección hacia Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al Sol. La sonda Voyager 2 sigue funcionando. 44 años después, cada tanto pueden establecer comunicación. Ambas son los objetos más rápidos hechos por el hombre y actualmente se mueven a 15.000 kilómetros por segundo relativos al Sol. Se decidió aprovechar esta oportunidad para intentar comunicarse con inteligencia extraterrestre. Por eso, la nave lleva un disco de vinilo, que en realidad es de oro, junto con instrucciones para escucharlo. Entre otras cosas, tiene la Quinta Sinfonía de Beethoven, saludos en muchos idiomas y sonidos de animales. Pero además lleva otra placa en la que hay información sobre los seres humanos y su ubicación. En la parte de abajo hay una flecha que sale desde el tercer planeta, que indica que la nave salió desde ahí, como diciendo, aquí estamos nosotros. Es una tarea tremendamente compleja y especulativa, tratar de comunicarse con algo que uno no puede ni siquiera imaginar cómo es. Pero la parte más criticada de toda la placa fue justamente la flecha. La flecha indica sentido, dirección e intención. Se planteó que solo una civilización que haya sido cazadora en algún momento de su evolución podía entender este símbolo, porque las flechas que utilizamos en nuestros esquemas son una abstracción que viene de las lanzas y las flechas reales, de ver algo y querer alcanzarlo, e ir hasta ahí para buscarlo. La única ventaja física que tenemos sobre los demás primates es que nuestros hombros pueden rotar mucho más y por lo tanto somos mucho mejores arrojando objetos con distancia y precisión. La cuestión de la flecha habla mucho más bien sobre nosotros, sobre la manera en la que percibimos el mundo. Los humanos somos seres intencionales. Cuando nos quedamos pasivamente sin hacer lo que tenemos que hacer, sentimos culpa. Y la culpa o el remordimiento son indicadores de que no estamos haciendo lo que deberíamos, de que deberíamos estar en movimiento. Si uno siente culpa y se pregunta cuidadosamente por qué, va a descubrir que es porque no está apuntando a donde debería. La palabra griega hamartía, cuya traducción más común es pecado, significa fallar al blanco. Es un término de arquería. Cuando un arquero apunta mal y no da en el blanco, está pecando. Este movimiento no es azaroso, sino que tiene una intención clara y definida. Nosotros somos la flecha. La flecha es una extensión de nuestro cuerpo y la expresión de nuestro deseo. Veamos de qué manera este tipo de movimientos dirigidos, la realización de las expectativas y la satisfacción de alcanzar un objetivo previamente deseado o intuido funciona en la música. Acá tenemos el Preludio 4 del Opus 28 de Chopin. Seguramente lo conocen, pero si lo necesitan escuchar completo, aquí está en el video recomendado. Comienza con una nota que se percibe como muy tensa. Y la importancia de esa nota está exacerbada todavía porque está elaborada, el si. Elaborada con la bordadura del do y que después vuelve. E insiste, e insiste, e insiste como si acumulara tensión sobre ese punto de partida. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Por el contexto que nos había dejado escuchar desde el principio, el acorde de mi menor en inversión, ya sabemos nosotros que para que la obra termine, ese sí tiene que recorrer un espacio, descender hasta el mi. Eso es exactamente lo que pasa al final de la obra, y todo el drama que se desarrolla en la obra es como de a poco va descendiendo. Por ejemplo, al final del primer sistema, el si finalmente va bajando al la. Y baja al la. Vacila y vuelve al si, y otra vez baja al la. Pero ahora, la que tiene la bordadura es el la. El si ahora está elaborando al la. Y así va bajando de a poco, nota por nota, con transformaciones muy importantes, como vemos por ejemplo que el sol está una octava arriba
Y finalmente, después de muchas tribulaciones, de mucho esfuerzo, llega el mi en la melodía, hacia el final, después de un acorde dominante. Pero resulta que es una cadencia rota, o sea, no tiene la nota correcta en el bajo, debería ser un mi y es un do. Y eso le permite dar una vueltita más. Y ahora la que está elaborada ya es el mi, la que tiene el fa sostenido como bordadura. Este acorde sexto aumentada. Y finalmente, ahora sí escuchamos la cadencia, el mi. Se pasa un poquito, va hacia el re sostenido. Y ahora sí escuchamos la expectativa que teníamos desde el principio. O sea, nuestra intuición, nuestra primera intuición cuando comenzó la obra, de que este sí, aunque sea una nota del acorde de tónica, tiene que bajar. Y eso está demorado y demorado, hasta que finalmente, muy de a poco, atraviesa el espacio, el pentacorde, y lo recorre en la dirección que nosotros habíamos intuido desde el comienzo de la obra. Y toda la obra consiste en hacer interesante y demorar eso que efectivamente sí va a pasar. Las estructuras recursivas son patrones que se repiten en diferentes niveles, como si fueran fractales. Veamos este pequeño fragmento de Mozart. Es el aria de la Reina de la Noche de la flauta mágica. Es una pequeña escala descendente, las notas que están en rojo, que a su vez está adornada con pequeños descensos, como si fueran un descenso en miniatura. Son procesos análogos, pero que ocurren en diferente nivel de la estructura. Aquí hay otro ejemplo de Schumann. En el primer compás se produce un intercambio de voces. El mi, que empezó arriba, baja, y el do, que comenzó abajo, termina en la voz superior. Esto resulta en una inversión del intervalo inicial que comenzó siendo una décima y ahora es una sexta. Este mismo procedimiento, que ocurre en los primeros 3 pulsos, se refleja en un nivel más grande, cuando en la segunda semifrase todo el bajo sube y se convierte en la melodía, y la melodía baja para convertirse en la voz más grave. En ambos ejemplos tenemos algo que funciona como un microcosmos y un macrocosmos, un fenómeno muy pequeño y muy local que funciona de la misma manera que un proceso a mayor escala y de mayor duración. La relación entre lo grande y lo pequeño es algo que todo el tiempo ocurre en la música de concierto y que tiene una estrecha relación con el funcionamiento del tejido mismo de la realidad. En la naturaleza, las pequeñas estructuras funcionan de una manera similar a las grandes. Una célula, por ejemplo, contiene estructuras con funciones muy específicas como la alimentación, la defensa contra organismos extraños, el resguardo de la información genética, etc. A nivel macro, los animales también tenemos estructuras de ese estilo, con funciones bien específicas que son los órganos. Y a su vez, como personas tenemos una función en nuestra familia, sociedad e incluso un lugar en la cadena alimenticia. Algo muy parecido ocurre en el reino vegetal, donde, por ejemplo, la manera en que una hoja obtiene nutrientes del árbol es la misma manera en la que el árbol se nutre del suelo. Este fenómeno no solo es cierto en el plano biológico, sino que, por ejemplo, la gravedad funciona de la misma manera. Las mismas leyes que hacen que la Luna orbite alrededor de la Tierra hacen que el Sol gire alrededor del centro de la galaxia. En cómo funciona lo pequeño y lo grande hay una relación análoga y también una retroalimentación. La música de concierto simplemente expresa este fenómeno, participa de él con sus propios medios, o sea, con relaciones de sonidos. Esta última reflexión que quiero compartir tiene como disparador algunas observaciones hechas por mi profesor de composición, Emil Aguad, que es un compositor mexicano, en un seminario de maestría en la Universidad Veracruzana. Steve Jobs, el fundador de Apple, pasó 1 o 2 semestres en Stanford, que es una universidad carísima y consumió en ese tiempo los ahorros de toda la vida de sus padres adoptivos. Durante un tiempo no se animó a decirle que había abandonado sus estudios y seguía viviendo en el campus, durmiendo en el piso de los dormitorios de sus ex compañeros. Totalmente a la deriva y sin nada que hacer, un día vio un cartel que le llamó mucho la atención porque estaba escrito muy hermosamente. Era el anuncio para un curso de caligrafía. Se metió de pura curiosidad y el asunto del diseño de las fuentes terminó apasionándolo. En ese momento no tenía ninguna utilidad para él y tampoco tenía ninguna aplicación práctica. Unos 10 años después,
Cuando Apple sacó al mercado la primera computadora con interfaz gráfica, todo ese conocimiento volvió a él e incluyeron fuentes muy buenas y muy bien diseñadas en el sistema operativo. Y básicamente ese es el antecedente de que hoy en día los procesadores de texto cuenten con una multitud de fuentes diferentes. Esta historia ilustra que en nuestra vida a veces hay momentos que parecen de una tensión increíble. Una vez que la situación se resuelve, es común que nos preguntemos cómo pudimos soportar eso. Si no existe una jerarquía superior que unifique y le dé sentido a la sucesión de eventos que es nuestra vida, podemos experimentar que las cosas no tienen sentido y volvernos nihilistas. En la música, todo el tiempo pasa exactamente lo mismo. Y escuchando música, aprendemos sobre la necesidad del paso del tiempo para la resolución de conflictos. Cuando escuchamos dos o más sonidos simultáneamente, se genera una relación que se llama intervalo. Un intervalo es la distancia entre dos sonidos. No es un intervalo de tiempo, sino de espacio. Pueden estar muy cerca o muy lejos. A grandes rasgos, existen dos tipos de intervalos, consonantes y disonantes. No es que uno sea malo y otro bueno, ni que la disonancia sea algo de ninguna manera indeseable, sino que la diferencia es que las consonancias son estables, no se quieren mover, y las disonancias son inestables, necesitan moverse para estabilizarse, para acomodarse. A este acto se lo llama resolver, cuando una disonancia se convierte en una consonancia y se estabiliza. Si solo escuchamos una disonancia, no la entendemos. No viene de ningún lado y no va a ninguna parte. Hay una especie de incompatibilidad entre los diferentes tonos que suenan simultáneamente. Si escuchamos de dónde viene y hacia dónde va, esa disonancia cobra sentido y es placentera de escuchar porque tenemos una expectativa o un deseo que se cumple. Al exponerse a este tipo de cosas, uno se pone en contacto con verdades fundamentales y arquetípicas sobre la estructura de la realidad. La psiquis se ordena. A través de cualquier mito de la creación del cosmos, de casi cualquier cultura, se expresan cosas parecidas. Anteriormente usamos el árbol como metáfora del universo. Acá, por ejemplo, vemos a Yggdrasil, el árbol que en la mitología vikinga se ubica en el centro del mundo. En el Génesis, el árbol también ocupa un lugar central. Es evidente que hay algo importante en el medio que se utiliza para expresar estas cosas, como si al expresarlas a través de historias, de formulados algebraicos o de relaciones de sonidos, pudiéramos acceder a un aspecto ligeramente diferente de la misma realidad, como si hubiera algo que solo puede expresarse a través de historias, porque de otro modo no seguiríamos contando historias, y algo que solo puede expresarse a través de relaciones de sonidos en la música. De otro modo tampoco seguiríamos componiendo ni escuchando música.